porque puede llegar a surgir cuestiones diferentes y nada. Ah, qué pava que fui porque no lo, no lo dejé listo. Bueno, ya está, acá está. No lo dejé abierto, listo como para ni bien. Bueno, pero no importa, ya está solucionado. Eh, bueno, ¿qué es lo que preparé? Me dicen si ven la presentación. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, Sí, sí. yo preparé un recorrido sobre cada una de las partes que viene bien para que ustedes, en base a lo que ya han entregado, yo a algunos le he hecho la devolución, este, me vayan parando y me vayan diciendo alguna duda en particular. ¿Está? No hay problema de que vayamos mechando las inquietudes de cada uno. Como solamente tenemos gente de la Regional San Nicolás, yo voy a hacer hincapié en la forma de cómo estamos acá ahora llenando las planificaciones en la regional, para que les quede lista, no solamente para cumplir para el curso sino para cumplir con la entrega que hay que hacer en la regional. Bueno, esto eran, que lo mismo está en lo que se dijo en el primer encuentro, son cuestiones puntuales en donde están realmente los cambios en que tiene este enfoque, a diferencia de el enfoque anterior de enseñanza centrado en los contenidos. Este está centrado en la cuestión del saber hacer. Por eso es muy importante la formulación de los resultados de aprendizaje, la cuestión de la vinculación entre la teoría y la práctica, la identificación de estrategias de enseñanza acorde a esos resultados de aprendizaje y de actividades de tanto de formativas que haga el estudiante como de evaluación en función de esos resultados de aprendizaje. Hay una alineación, tiene que haber una alineación o una coherencia entre todos esos eh, elementos, ingredientes, y desde ya hablar no en términos de lo que el docente propone hacer, sino en términos de los logros que nosotros queremos que el estudiante alcance con esta asignatura. El primer apartado, bueno, acá es una cuestión de que es el de la fundamentación y la presentación. Eh, Todas las plantillas dicen que en un primer lugar, en un primer espacio hay que hacer todo este encuadre académico de la asignatura en pocas palabras, no debe superar las 200 palabras, en pocas palabras poder decir por qué la asignatura nuestra vale la pena que esté en el plan de estudio como aporte a esa formación del ingeniero. Después hay otra parte que es la relación que tiene la asignatura con el perfil de egreso. Eso hay que basarse en los diseños, en las ordenanzas nuevas del plan de... También en las resoluciones ministeriales que establecen los estándares de acreditación. ¿Por qué? Porque yo ahora les voy a mostrar una tablita, un ejemplo que di, porque en los diseños curriculares están establecidas, definidas por competencias genéricas y específicas, pero en la resolución ministerial no están definidos la palabra competencia, sino son ejes que son exactamente, dicen lo mismo. Uno está definido en infinitivo y otro sustantivado. Si dice diseñar, programar, planificar, el otro dice diseño, programación, formulación, o sea,
son equivalentes los dos. Y después, la relación de la asignatura con los alcances del título. Esto es muy importante que ustedes esto lo hagan. Este apartado está después de que ustedes definen cuáles son las competencias genéricas y específicas a las cuales van a tributar. Hay asignaturas que las específicas no tienen definidas, las que están vinculadas al Departamento de Materias Básicas. Alguna Departamento de Materias Básicas, como es la de el sistema de representación, sí tiene definida. O la materia de Edgardo, tu materia, que no me acuerdo bien el nombre, me parece que también tiene definida, depende del departamento tu materia. Bueno, esa Sí, sí, claro, claro, ciencia de los materiales que está, pero como está depende de metalurgia, pero está como es, en industrial, digamos, la entonces asignatura. depende, ahí hay algunas de todas esas asignaturas que tienen ya definidas por el diseño curricular determinadas competencias específicas que sí o sí se debe considerar en la planificación y trabajar en base a ellas a lo largo de y de alguna competencia genérica que uno defina. Esas competencias específicas no están con un valor de tributación, sino simplemente definidas como que hay que tributarlas. Ese valor, como yo ya he hablado ya en varias oportunidades, ese valor después el docente lo puede establecer de acuerdo a lo que considera que se hace en su asignatura, que para eso sirve mucho lo que acá en la regional estamos elaborando, que son las capacidades asociadas, porque esas capacidades asociadas vienen a ser competencias, pero ya parados dentro de la asignatura pensando en el perfil de egreso, en esa competencia específica. Entonces yo digo, me paro en mi asignatura y digo, ¿cuál es realmente lo que se hace en la asignatura para que el estudiante logre esta competencia al cabo de el año? Entonces así puedo medir a lo mejor esta tributación y no de poner de primera un 3 o un 2 y después cuando digo, ¿qué es lo que realmente se hace? ¿Es como para un 2? ¿Es como para un 3? Entonces, esa cuestión, y bueno, una vez que tengo definidas las competencias, todas las competencias específicas están relacionadas, creo que es alrededor de la página 17 en el diseño curricular, 17, 18, 19, más o menos en esa altura, que es después de que se definan todas las competencias genéricas y específicas, hay una tablita donde vincula estas competencias específicas con las actividades reservadas y los alcances del título. Entonces, acá en este punto, teniendo en cuenta esas competencias específicas, yo tengo que ver cuáles son las actividades reservadas y los alcances del título y incluirlos dentro de este apartado, diciendo que se tributa, se contribuye a estas actividades reservadas a partir del trabajo que se hace con las competencias específicas que se tributa. Bueno, el segundo, dentro de la parte de fundamentación, está la parte de la relación de las asignaturas con las competencias genéricas y específicas. Eso ya lo hemos estado viendo, lo han estado definiendo. Perdón, se me había apagado, quise achicar la barra y se me había apagado el micrófono. Las competencias genéricas, salvo que uno se tenga en asignaturas que son de un año de cuarto, un quinto año, ¿sí? Que se tenga muchas competencias específicas para trabajar, pero si son asignaturas que son de los años de segundo, tercero, es bueno trabajar, aportar o definir, de tributar a a algunas competencias genéricas. Esas competencias genéricas, una vez que esté más o menos el periodo de que la gran mayoría
ya haya entregado todas estas planificaciones, se va a confeccionar una matriz de tributación con competencia genérica y específica, y con los números que cada docente fue poniendo, con las tributaciones que cada docente fue poniendo. Entonces después, ahí en el departamento, la gente que va a estar encargada del jefe de departamento, va a ser el encargado de analizar esto. Uy, ¿me están escuchando? Sí, Ah, sí, se muy había bien. cortado Porque, unos segundos, pero se había ah, Sí, sí, se congelado la escucha imagen, bien. me parece. ay, hay una tercera, no sé quién es la Sí, que, una voz de mujer. sí, hola, Bueno, buen día, disculpen. Débora, hola Sí, Débora. me uní Bueno, un poquito más no tarde, recién importa, llego no de la importa. facultad, así que me uní rápido. Bravo por estar, bravo, ya somos multitud, ya somos multitud. Entonces, él estaba diciendo que en los años segundo, tercero, ahí estaría bueno tomar decisiones en cuanto a definir qué tributar a alguna de las competencias genéricas. En total, no tienen que ser muchas, tienen que ser 6, 7 competencias las que uno define. ¿Por qué? Porque después hay que a esas competencias, tanto la genérica como la específica, hay que definir lo que se llaman capacidades asociadas. Esa capacidad asociada viene a ser otra competencia más chiquita, pero ubicada, posicionada en la asignatura, en lo que realmente. Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, a ver si salta acá, ahora ahí está. Por ejemplo, yo pongo acá el ejemplo, este es uno de mis sílabus. Competencia genérica de CG1 es identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. El eje, fíjense que yo pongo otra columna. ¿Por qué? Porque este eje es el que dice la resolución ministerial de los estándares de acreditación, que son en realidad lo que después en la ficha, cuando haya que cargar todo esto en las fichas eh, del CONIAU global, de la plataforma donde hay que cargar todo esto, no van a estar las competencias CG1, CG2, CG3, sino van a estar los ejes que son los equivalentes que están en la resolución ministerial. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, a partir de en la cátedra decir, bueno, vamos a ver de trabajar con la competencia CG1 y supongamos, decimos, ay, sí, porque en análisis matemático 2 trabajamos muchísimo con problemas, muchísimo, vamos a darle un 3. ¿Es para un 3? Entonces, el 3S uno lo tiene que fundamentar, se puede dar cuenta, autoevaluar el equipo de cátedra redactando las capacidades asociadas, en donde mostrar realmente lo que se llega a hacer. Entonces, esa capacidad asociada es una competencia que está formada por los 4 elementos, un verbo, un objeto de conocimiento, una condición y una finalidad. Entonces yo, por ejemplo, acá vinculada a eso, están las capacidades asociadas vinculadas a esa competencia genérica. Primero, ¿qué le enseñamos a hacer? Que ya teóricamente lo tienen que haber a lo mejor trabajado en primer año, porque esta es una competencia genérica, la 1. Identificar los datos de un problema para su resolución considerando su contexto. Formular matemáticamente el problema que resuelve la situación planteada utilizando el lenguaje adecuado. Generar diversas alternativas de solución a un problema con el objeto seleccionado. Fíjense que yo no acá estoy como puntualizando bien, no estoy hablando de ningún contenido de análisis matemático 2 en particular, pero sí cuál va a ser la competencia que yo voy a tratar con todo el trabajo que voy a hacer, con las actividades que le voy a plantear en análisis 2. ¿Me quieren hacer alguna consulta? Porque
si no soy una máquina de, Oh. una máquina de hablar. No, no, ahí lo que estaba viendo y yo también lo estaba por ahí usando y si vos lo usás debe ser, ahí en el verbo de capacidad asociada estaba usando algunos verbos de la competencia, o de la competencia genérica o la competencia. Totalmente, Porque yo totalmente. estaba usando también algo así, digamos, como diciendo, como decir, que se va a identificar o formular y resolver, y le pongo Ta- yo poder formular y resolver el problema, y yo lo asocio, por ejemplo, a estructura y propiedades de los materiales, qué sé yo, de uso Perfecto, ingenieril. perfecto. Yo en identificar, yo no le puedo decir que va a identificar un problema de ingeniería en segundo año, pero sí identificar los datos de un problema que yo le doy. Entonces, muchas veces nosotros acostumbramos a darles enunciados, todos en un lenguaje de palabra coloquial, donde inclusive están en la cuestión de las leyes implícitas que deben utilizar para qué, para después ese problema poderlo formular matemáticamente, ¿sí? Sí, Utilizando el sí. lenguaje. Entonces, como trabajamos de esa manera, pensamos que realmente, si queremos decir cómo desde la asignatura contribuimos a esa competencia genérica, bueno, haciendo esto. Entonces, esto después se va a ver reflejado en las actividades formativas que vamos a implementar. Bien, bien, bien. Yo lo que no puse fue el eje, yo lo que puse la competencia genérica y... Perfecto, perfecto. Eso no se hagan problema porque eso después nosotros, los que tengamos que después hacer todo el cargado, toda la cuestión, usted se va ya lo tenemos claro, ¿me entienden? Ya sabemos cuál es. Yo solamente, eh, ¿por qué? ¿Por qué lo planteé y lo puse acá en este ejemplo? Porque muchas veces los docentes están en una posición en donde no digo cuestionan, sino que consultan la cuestión de por qué se habla de competencia en un documento y brilla por su ausencia en las resoluciones ministeriales con los estándares de acreditación, que son todo de CONIAU, ¿me entiende? Entonces, eh, están en paralelo, se sabe esta cuestión de que se ha definido de esta manera redactadas en consonancia ya esos ejes que ya están fijados en estas resoluciones ministeriales. Simplemente si ustedes no lo ponen, no hay problema. Eso no. Sí, las capacidades asociadas. Las capacidades asociadas las tienen Facultad Regional San Nicolás, las tiene que redactar. Yo acá 3, pero pueden ser 1 o 2. No hay necesidad de poner 3. A mí esa 3 porque era la más fácil y la que más rica en lo que nosotros hacemos. Claro, Eh, sí, sí, sí. es la más rica. Pero después en otra, yo ahora les voy a mostrar, tengo una sola. Y no, está bien, basta con una. Entonces, ahí va a estar la cuestión del el nivel, ¿me entienden? La ponderación, la tributación de que ustedes dicen a qué competencia específica, a qué competencia genérica van a tributar, ¿sí? Ustedes le van a poner los valores que ustedes consideren de acuerdo a lo que trabajan. eh, y fíjense que acá dice la cantidad de competencia a la que tributa la asignatura es adecuada al nivel y tiempo de cursada. No podemos poner que tributamos yo hoy estaba, ayer, analizando una planificación y eran 7 competencias específicas más 7 competencias genéricas más 5 competencias específicas fijadas por el diseño. Entonces, son muchísimas, son 12, son muchísimas, porque después hay que, a esas 12 competencias, hay que pensarlas en términos de capacidades asociadas.
Y esa capacidad asociada las tengo que después pensar en resultados de aprendizaje. Y esos resultados de aprendizaje después los tengo que pensar en actividades que voy formativas de llevar al aula. ¿Sí? Entonces, en un año hay veces que los tiempos no dan por imprevisto, por un montón de cosas, porque el grupo, tenemos que ver que tampoco las planificaciones muchas veces las tenemos que presentar a principio de año. Este año porque es un año atípico, ¿sí? Este año porque es un año atípico, pero muchas veces, entonces uno piensa que probablemente, y después, bueno, si surge la posibilidad de trabajar con alguna otra competencia, esos son los planes de contingencia que a lo mejor el grupo da, de poder agregar el trabajo, los tiempos dan, pero no siempre es factible eso. Bueno. Yo en eso te Em, hice caso, Lucía. Bien, Lucía, yo sí. tengo muchas dudas con respecto a la planificación de la asignatura, porque bueno, es una materia electiva. Entonces Bien. yo en un Me tendrías que momento mandarlo, me lo tendrías que mandar para que yo te lo sí, lea. este fin de semana lo voy a trabajar, de hecho se lo tendría que haber pasado al jefe de departamento, pero realmente la cambié, o sea, estoy cambiando todo, porque yo también tenía como una propuesta muy ambiciosa donde se tributaba incluso en el nivel 3 en algunas capacidades, en algunas competencias, y no, yo me di cuenta que ¿Qué como año después hay es? que, es del último año de electrónica. Claro, bueno, claro, ahora ya me acuerdo de tu asignatura, me acuerdo de, sí, ya me acuerdo la cuestión de la presentación en el foro, ya me acuerdo cuál es tu asignatura, sí, sí. Es muy difícil para mí hacer esta Sí, planificación. Igual yo no soy sí, somos dos docentes, pero es difícil porque es una materia electiva. Mi formación de grado es bioingeniera, no soy ingeniera electrónica, entonces también es como que también tengo que relacionar con el resto de las asignaturas y tiene que estar como, no puede ser como una asignatura que quede aparte y sin tener una... contextualizada de las demás. Claro, entonces me Yo te cuesta un montón. propongo, mira, yo he estado leyendo muchas de electrónica, el departamento de electrónica. Ya con Guillermo me ha pasado muchísimas planificaciones. Y en otros departamentos también he trabajado con materias que son electivas, asignaturas que son electivas. Y bueno, ahí, de acuerdo al nivel, ¿sí? De acuerdo al nivel, se analiza a ver la cuestión, porque vos ahí tenés definidos objetivos, que son los objetivos que están definidos por cuando fue aprobada la asignatura como electiva por el Consejo Superior, creo que es, no sé, y bueno, competencia específica vos no tenés definidas por diseño, porque tu asignatura no Exacto, está. exacto. Por eso es que me Entonces, cuesta tanto, porque es lo que yo le dé, es lo que yo decida que van a hacer, igual que, bueno, después exacto, aparte todo eso tiene que estar vinculado después con el tema de los resultados de aprendizaje, o sea, me está exacto. costando un montón. Yo hice en una primera aproximación, hice toda la planificación bajo este enfoque, pero tenía muchísimas dudas. Y viendo un poco más Mándamela, el material de este mándamela, curso, me doy cuenta que tenía mándamela. todo mal. No Así que importa. este fin de semana ya empecé a cambiarla y empecé a bajar, ya los niveles de tributación no son 3, Exactamente. Hay que bajar ya directamente, hay que bajar a tierra. antes tributaba un montón a todo, era la mejor Exacto, materia del mundo y ahora ya me quedó una exactamente. cosita que No hace unas horas que lo veo. podemos. Hay competencias específicas, hay competencias genéricas. Te digo el caso que nos pasó a nosotros en la cátedra nuestra. Nosotros venimos haciendo este tipo de planificación ya hace como 3 o 4 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya veníamos con Graciela trabajando en este enfoque, ya habíamos hecho los primeros pasos de pensar una planificación bajo este enfoque, y bueno, como los resultados de aprendizaje ya los he cambiado, lo hemos cambiado hasta este año, fueron cambiados para ajustarlo mejor aún a las competencias que realmente podemos tributar. Sí, Nosotros ahora tributamos
5 competencias genéricas, 2 tecnológicas y 3 sociales y actitudinales. Que también después, estas sociales y actitudinales, si todas las asignaturas de la especialidad tributan a la misma, y va a haber alguna asignatura que va a decir, secretaría académica, el jefe de departamento va a decir, bueno, escúchenme, en vez de definir en este sílabo que están tributando a la competencia comunicarse con efectividad, ¿por qué no analizan a lo mejor de tributar o en otra que no han puesto, o no tributar en esa, no ponerla, porque ya son todos tributan a la misma? Y a lo mejor quedan algunas, como la del emprendedorismo, la de la competencia genérica, creo que es la CG 5, en que nosotros antes poníamos esa, y a la hora el año pasado ya nos pasó, a la hora de decir, realmente, ¿cuál es la capacidad asociada que definimos en función de esa competencia? ¿Qué es realmente lo que hacemos en la asignatura para poder decir que tributamos? ¿Está? Entonces ahí... Es que eso también me pasó, porque después yo me di cuenta que no había una coherencia entre lo que yo estaba diciendo que iba a hacer y después los indicadores y bueno, los resultados de aprendizaje. Por eso Porque cambié esta, todo, estoy cambiando todo porque esta para ver si ahora le planificación, encuentro coherencia. Y aunque sea menos exactamente, ambiciosa y sea poquitos resultados de aprendizaje, por lo menos van a ser reales. esta planificación no está hecha en términos de lo que quiere el docente, sino en términos de lo que piensa que puede llegar a lograr el alumno. Sí, aparte una materia cuatrimestral. O sea, es muy... Peor todavía, Sí, peor todavía. sí. Así que bueno, Bueno, estoy cambiando muchas cosas y yo después te lo paso para que lo mires. mándamelo, ya sea adelantos acá a través del aula, del curso, si no, por correo, me lo mandás. No tengo problema, permanentemente. Es lo que yo le decía a Leandro y a Edgardo. Yo todos los días estoy recibiendo sílabus, y dentro del día, a más tardar el otro día, le hago devolución, que los orienta. Por ejemplo, Edgardo lo orientó le hice cambiar varias cositas, pero nada, es para bien, para que realmente uno hace esta cuestión de alineación, que es la palabra, o la trazabilidad, después a lo largo de toda la planificación. Bueno, los objetivos ahí son los diseños curriculares. Es recomendable poner los que están fijados por el diseño curricular. Ustedes lo pueden poner o solamente esos, o pueden poner esos como específicos, si les parece, y poner algún general que sea el que ustedes ya vienen definiendo en la asignatura como su objetivo de la asignatura, ¿sí? Lo que quieren lograr en los estudiantes. Eso queda a criterio. Lo que sí tienen que estar incluidos son los del diseño. Y fíjense que acá en esta asignatura, que es del tercer nivel, tiene competencias específicas. Ustedes con estas competencias específicas son sí o sí las que tienen que tributar. Entonces, si son 3 estas competencias específicas, digo, bueno, voy a analizar de la genérica. ¿Podré tributar a una o a 2 más? Como para hacer un total de 5, que es un número 5, 6 es un número factible de poder llegarlo a trabajar. Entonces, y después se fijan cuáles son las actividades reservadas y los alcances del título que fija el diseño curricular, que debemos a lo que se quiere, la asignatura que tenga que tributar, ¿sí? Contribuir. Meta-propósito. Bueno, acá yo puse meta-propósito porque acá depende de regional. Nosotros tenemos una plantilla, Facultad Regional San Nicolás tiene una plantilla donde en vez de propósito dice meta, ¿sí? Cuando uno habla de propósito, yo no voy a andar definiendo pedagógicamente porque no tiene sentido. Propósito se habla más de lo que
el docente pretende hacer. Brindar herramientas o brindar, no digo brindar conocimiento porque si no estaríamos muy parados en el paradigma de los contenidos, sino brindar instancias de trabajo a partir con la resolución de problemas o brindar herramientas que faciliten el trabajo en la asignatura, bueno, toda la cuestión. Nosotros en vez de ponernos en términos de lo que quiero hacer como docente, es en el logro que quiero que los alumnos tengan el desempeño final del año o del cuatrimestre. Acá nosotros, por ejemplo, si ustedes toman la resolución 976 del 21, que es donde está esta plantilla que estamos cargando para hacer la planificación, habla pone apartado propósito, pero después dice describir la meta y o propósito, lo toma como igual y lo define como en términos del docente, brindar a las o los estudiantes herramientas matemáticas sólidas que impacten. Bueno, eso es un propósito. Nosotros, a partir de lo que fijó Secretaría Académica, no es porque una cuestión que se me ocurre a mí, nosotros definimos meta. Por ejemplo, acá yo puse un ejemplo de que Facultad Regional Santa Fe, que hay gente en este curso que es de Santa Fe, ellos lo definen propósito. Entonces, así estaría bien, pero no estaría bien redactado para nuestra regional, donde se pide meta. Y la meta es en términos de el logro final que va a ser el estudiante y va a tener una estructura de los 4 elementos tal cual como son los resultados de aprendizaje. Pero esa meta es la competencia máxima, el máximo logro que va a tener el estudiante en la asignatura. Por ejemplo, acá hay ejemplos de metalurgia física 1, de metalurgia física 2, puse que son de específica, uno es ambas son del departamento de metalurgia, uno es de Elena y otro es el de Graciela. Interpreta los fundamentos de la física de los cuantos entonces interpreta es el verbo, tiene que estar en primera persona del singular. El objeto de conocimiento, los fundamentos de la física de los cuantos. ¿Para qué? La finalidad, para comenzar el estudio de la metalúrgica física, que le permitan desempeñar en un futuro, ¿cuál es la condición que le permitan desempeñar en un futuro las actividades propias de un ingeniero metalúrgico? No son cualquier estudio de la metalúrgica física, sino es la condición que yo pongo de todo ese estudio, lo que le permita desempeñarse en un futuro en actividades propias de un ingeniero metalúrgico. Después está, por ejemplo, análisis 2. El verbo, yo ahora lo voy a señalar, este verbo, como es la meta, tiene que ser un verbo en un determinado nivel de desarrollo que quiero lograr alto. ¿Por qué? Porque a partir de ese verbo que está en un determinado nivel, se van a ir elaborando los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, en el análisis 2 yo pongo valorar es porque ya él lo conoce al tema, porque ya lo ha comprendido al tema, porque ya lo ha aplicado, porque ya lo ha analizado, lo ha evaluado de alguna manera y ahí lo puede valorar. Entonces, fíjense el proceso que entonces, si yo pongo valora, significa que todo eso que yo dije van a ser los resultados de aprendizaje a lo largo del año, para lograr que él valore. ¿Qué cosa? ¿Qué objeto de conocimiento? La importancia de la aplicación del cálculo diferencial integral, confusión y ecuaciones diferenciales. ¿Sí?
¿Para qué finalidad? Como herramientas eficaces en la formación básica del profesional. ¿En qué condición? ¿Bajo qué condición de la asignatura, de contexto, de calidad? En la identificación, formulación, resolución y comunicación de problemas de ingeniería. Y ahí están, en esta última frase, muchas de las competencias genéricas y específicas que ha definido Análisis 2 tributar. Entonces, ese es un enunciado donde se plasma, por eso por ahí vieron que se decía descriptor de competencia, porque ahí se plasma toda en conjunto las competencias a lograr por los estudiantes. Después de que definamos la meta, están los resultados de aprendizaje. Tienen que ser pocos resultados de aprendizaje. 8 es entre 3 y 8 lo que se, pero 8 ya es una tonelada. Ahora les voy a decir por qué. Se redactan con los 4 elementos: verbo, objeto de conocimiento, condición y finalidad. Verbos de acción es eso que yo les digo que hay que tener en cuenta un nivel de complejidad progresivo, porque si yo no puedo a lo mejor, depende también del objeto de conocimiento, ese nivel en forma progresiva, pero se trata de que el alumno desde un principio no evalúe, sino que interprete o que reconozca o identifique, pero no que evalúe de primera. Salvo que después uno defina pocos resultados de aprendizaje y ese resultado de aprendizaje después se pueda desdoblar en pequeños resultados de aprendizaje chiquitos, que esos son internos del docente. Ahora van a ver por qué les digo eso. Y esto, una vez que yo tenga definido cuáles son los verbos, cuáles son los resultados de aprendizaje, recién ahí analizo la relación que va a tener con los contenidos que me fija el diseño curricular, con las unidades de trabajo que yo tengo en mis planificaciones. Entonces, con los saberes conocer vienen a ser. Entonces, si yo tengo los diseños curriculares, siempre me definen lo que son descriptores de conocimiento. Son que ya en el libro rojo estaban definidos, pero acá también hay una sección, una parte de los diseños curriculares que habla de descriptores de conocimiento y para cada uno de los bloques de asignatura define cuáles son esos saberes conocer que hay que trabajar. Por ejemplo, en análisis matemático, 2 es cálculo diferencial, que es para análisis 1 y para análisis 2, cálculo diferencial, cálculo integral, y después específicamente para análisis 2, ecuaciones diferenciales y otras asignaturas que también trabajan con ecuaciones diferenciales. Entonces, si yo defino resultados de aprendizaje, esos contenidos que yo en unidad, en función de esos descriptores, tienen que estar organizados por bloques, por partes, por unidades temáticas, que haya una alineación entre ese resultado de aprendizaje y un conjunto de unidades que forman parte de un determinado bloque, una determinada parte. Eso es muy importante. Esto es lo que yo les decía. Esta tabla, esta y otras más, las subí al aula ayer. Si yo tengo una meta que dice, utiliza el verbo analiza, yo después, en esta tabla que es la de taxonomía de Bloom, yo para escribir los resultados de aprendizaje, yo tengo que decir, bueno, estoy parada sobre esa columna de análisis. Es un nivel de pensamiento
un nivel cognitivo que es el de análisis, es un nivel 4 eh, de pensamiento complejo, superior. Entonces, los resultados de aprendizaje tienen que basarse en ese nivel o menores. Si la meta, sí, Lucía, sí, está bien. O sea, para los objetivos estos generales que vos decías, bueno, no sé si después va a hablar, ¿cuáles de esa de objetivo general o específico que vos decías, como que era los máximos valores de, o los verbos, digamos, que de máximo alcance, espérate, los eso está acá? objetivos, espérate, los objetivos, Sí, vos estás hablando de estos objetivos, ahí volví atrás, estos objetivos que sí. dice no, esto ya te lo está definiendo el diseño curricular y vos Ujú. ponés el objetivo, vos ponés con el verbo tal cual como vos lo tenés Ah, redactado, eso no tiene que... perdón, en la meta, me estaba equivocando, en Ah, la meta. en la meta, Sí. sí, en la meta. Vos acá estás poniendo como verbo, esta es una meta, ¿sí? Este es un ejemplo de meta, analiza. Ajá, O sea, ese nivel tiene que ser el nivel, vos elegís el nivel, ¿sí? Si vas a, ajá. nosotros por ejemplo en análisis 2 ponemos valora, y fíjate valorar, yo lo estoy señalando acá con el cursor, no sé si se ve la flechita mía, está en la última columna casi abajo de Ah, todo. sí. Entonces, los resultados de aprendizaje yo tengo que, el verbo que utilizan los resultados de aprendizaje tiene que estar en las columnas de síntesis, de análisis, de aplicación, de comprensión, en los de abajo, ¿sí? Para Ah, atrás. Bueno, en este bien. caso porque hicimos en esa, por eso no puse mi ejemplo acá, porque ya está en la última columna, pero pusimos Sí, sí, este de sí. analiza. Entonces, yo no puedo poner en un resultado de aprendizaje crea, Está bien. porque crea ya está en un nivel superior al análisis. Implica, implica con formación para que el alumno pueda crear un producto, para que pueda crear un determinado eh, diseño, ¿sí? Un, más que un producto, un diseño, se me ocurre, a un programa de optimización, que hay muchas asignaturas que tienen que tributar a la competencia específica 9.1, que es la de diseñar programas de optimización de procesos industriales, por ejemplo. Y nada, entonces si yo ya sé que mi asignatura tiene que tributar a semejante competencia específica, la meta tiene que estar alineada, volvemos a la palabra alineación, tiene que estar alineada a eso que yo tengo que tributar, formar. ¿Me entienden lo que les digo? Lucía, a ver si comprendo. Entonces, la meta, estar alineada con las competencias, con el nivel de Exactamente, sí, competencia. sí, con un Y los nivel resultados, claro, de acuerdo a la competencia. Y los por eso se resultados de llama descriptor de aprendizaje, competencia. bien. Y los resultados de aprendizaje con verbos de menor jerarquía Del mismo nivel o menor, o menor. pero Bien. no superior. O sea, no puede ser superior, del mismo o menor. Yo en aplica pensé que era superior, pero bueno, claro, según qué es lo que aplica, ahí hay que ver Si vos ponés cómo en lo la tomo en menor. meta, claro, si vos ponés en la meta el verbo aplica, que vos podés ponerlo, pero después tenés que tener cuidado en la redacción de los resultados de Claro, aprendizaje y no me podés poner que analiza, claro, porque sí, sí, sí. analiza implica mayor grado de pensamiento, de desarrollo, un desempeño de mayor orden que a Sí, solamente aplicar, porque él puede aplicar por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, aplica un método, pero un método de resolución de una determinada, una receta, como le digo yo, para resolver una ecuación diferencial. La aplicó bien, mal, y después llega un resultado, pero si yo
estoy diciendo que analiza, ¿sí? Después Sí. analiza las soluciones en un resultado de aprendizaje, analiza las soluciones encontradas en los problemas entonces yo no le puedo poner en la meta aplica, porque el Sí. alumno va hasta esa columna de aplicar, son todos los desempeños, las evidencias que va a tener que mostrar. Lucía, yo puse, aplica su ingenio y conocimientos para afrontar el planeamiento, el diseño, el desarrollo, la dirección y el control de sistemas electrónicos aplicados a la tecnología biomédica. Me parece que puse mucho, capaz que dirección y control ya como que es mucho. Bueno, Por pero eso, yo, no. Yo lo único que mirando después, vos dejala, establecete tus resultados de aprendizaje claro, ahora. Después, sí, los resultados de aprendizaje son los que concretamente después tienen que estar alineados a tus actividades claro. formativas, lo que el alumno va a hacer para lograr eso. Claro, y si veo que en los resultados de aprendizaje, yo tengo Exacto. los resultados de aprendizaje establecidos, pero me doy cuenta que me estarían faltando resultados de aprendizaje para poder lograr esa meta. O sea que tengo que revisarlos y de ahí van a salir los resultados de aprendizaje relacionados con la meta, fijándome en esto que nos estás mostrando ahora. Claro, porque si vos después querés que evalúe algo de todo eso que me pusiste ahí Sí, no me da tiempo. no es que no te dé tiempo, es que es incorrecto que Sí, sí, sí. hasta lo que querías que lograra, pero después en clase es como que vos, no hay una coherencia entre lo No, que en la meta final, que como vos lo vas a evaluar, a fin de año decís, pero yo me conformo solamente con aplica, pero durante el año le pedí que evalúe, entonces, sí, no. sí, Además sí, sí, esto, sí. el alumno tiene que estar en conocimiento a principio de año. Sí, totalmente. ¿Te das cuenta? Sí. A principio de año, el alumno, no toda la planificación, pero sí esto, los desempeños que se quieren lograr, ¿sí? Sí, aparte debería estar en conocimiento antes, porque como es electiva, hasta puede decidir no hacerla. Claro, no sé, eso escapa de mí, eso escapa de mí. ¿Da? No, sí, Bueno, y perfecto, ahora entiendo, fíjense, sí, sí, sí. esta también, esta no me acuerdo si la subí, pero está en el PowerPoint. Esta es otra tabla que es la taxonomía. La anterior que mostré es una de las primeras tablas que a mí me gusta porque forma una escalera, metafóricamente la escalera de avance en el grado de complejidad del pensamiento. Esta, ¿ven? Es una escalera que cada vez que estoy en un peldaño más arriba, implica un grado, un pensamiento, un nivel de pensamientos más elevado. Eh, eh, Esta fue una de las primeras que aparecieron de la taxonomía de Bloom. Y Bloom, en su momento, cuando en el año 1950 y pico, que hizo todo esto de los verbos, no lo hizo pensando en las competencias. Lo hizo en ese momento pensando en objetivos y hizo todos unos objetivos, todos mezclados, todos unos verbos, todos mezclados y con el que lo trataron medio como loco de que había hecho esta cuestión. Y a lo largo del tiempo, esto se fue sacudiendo todo este listado y se fue organizando y no vinculándolo a las competencias, sino vinculando a estos niveles de pensamiento, a los grados de niveles cada vez más cognitivos que se necesita un proceso más elevado de logro por parte de la persona. Entonces se armaron estas tablitas. Y bueno, acá, esto se armó acá en la facultad, esta pirámide, y también están esos verbos, metafóricamente en vez de una escalera es una pirámide de donde la base es lo más básico, la base
para poder llegar al nivel alto, el alumno tiene que transitar por todo eso. Por eso es tan importante esto de la cuestión de las competencias y de la matriz de tributación, porque y después este análisis que se va a hacer de lo que tributa cada una de las asignaturas, porque el alumno, por ejemplo, en la competencia de resolución de problemas, tiene que empezar, como le decía yo, identificar los datos de un problema. Identificar los datos de un problema están en los niveles más bajos eh, de comprender, ¿sí? Comprender el enunciado, interpretar ese enunciado y después va a poder formular matemáticamente y bueno, ahí está aplicando y analizando. Fíjense cómo paulatinamente nosotros, de acuerdo a lo que queremos que haga, la actividad formativa que queremos que haga el alumno en clase, fuera de clase o durante el año con nuestra asignatura, es que nosotros vamos a ir viendo estos resultados y definiendo qué verbo poner. Es una tarea no fácil, ¿eh? No fácil. Bueno, y acá están los 5 resultados de aprendizaje del análisis 2. Yo pongo ejemplos míos porque nunca soy muy respetuosa de los ejemplos que puede ser de otras personas y a lo mejor uno no lo puede fundamentar porque está la cuestión, yo no puedo poner aislado así una lista de resultados de aprendizaje de una determinada asignatura de la cual yo a lo mejor, yo digo, en forma aislada a lo mejor puedo cuestionar o puedo decir, pero no sabiendo la cuestión de cómo está alineada con las actividades de enseñanza y de evaluación. Nosotros planteamos 3 resultados de aprendizaje porque tenemos 3 descriptores de conocimiento. Entonces, y fíjense los 3 verbos que utilizo y uno es evalúa, evalúa y utiliza. Y utiliza es de un nivel inferior a evalúa y evalúa. Pero ¿qué pasa? Los objetos de conocimiento son diferentes. ¿Me entienden? Entonces, yo en ecuaciones diferenciales, nosotros solamente llegamos hasta un, un nivel de lo que queremos que ellos es que apliquen, puedan utilizar las ecuaciones para modelizar o resolver problemas mediante la aplicación de métodos analíticos. Hasta ahí llegamos. ¿Me entienden? Entonces, no puedo poner evalúa ecuaciones diferenciales o valora. No puedo porque se estaría pensando y no es realmente lo que en clase después desarrollamos. Esos son los 3 primeros resultados de aprendizaje, vinculados con las competencias genéricas y genéricas, tecnológicas. Y los otros 2 son transversales a los 3 primeros. O sea, durante todo el año son 3 resultados de aprendizaje vinculados a 2 unidades temáticas, que una está dividida en 2 partes. Pero a lo largo de todo el año, cuando se está trabajando el RA1, también se están trabajando RA4 y RA5, porque son los transversales que están vinculados con las competencias sociales, actitudinales y políticas. Están vinculados con toda la parte del trabajo tanto individual como en equipo y está vinculado con el trabajo de autogestión y autoevaluación que hacen los alumnos a partir del uso de todas las herramientas y recursos que se le dan en la cátedra. Esto, resultado de aprendizaje, tienen que ser, dar cuenta realmente lo que ustedes hacen en clase, lo que hacen en la asignatura, y que pretende que el alumno lo logre. ¿Me entienden? Sí, se entiende, Lucía. Es como que muchas veces uno no tiene en cuenta ese tipo de resultados de aprendizaje, o al menos no los coloca Claro. así En tan este visible como lo paradigma, estás poniendo. claro, en este modelo
parados en este paradigma, parados en este enfoque, no solamente tenemos que apuntar a hacer, explicitar en nuestras planificaciones el saber conocer, lo que debe conocer, el conocimiento, ¿sí? No tenemos que ser un portador de información y que se transforme en conocimiento en él, ¿sí? Tenemos que apunta a que aprenda a saber hacer con eso, ¿sí? Y saber Entonces, ser. y desde ya, vos que estás en el último año, nosotros Claro. empezamos muy humildemente a trabajar la autogestión, la autoevaluación de sus aprendizajes, a trabajar en equipo muy humildemente. Nos cuesta mucho ya en un segundo año que realmente reconozcan lo que es el trabajar en equipo. Pero bueno, se empieza. Pero nosotros definimos que tributamos en esa y lo justificamos a lo largo de la planificación diciendo, bueno, tenemos un resultado de aprendizaje, tenemos actividades en el aula y tenemos evaluación de esos resultados de aprendizaje. Y ya está. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera está la impronta de este enfoque mostrada acá en esta planificación, que vuelvo a repetir, tiene que ser realmente lo que se haga en clase, no poner por poner acá en esto. ¿Sí? Porque, por Bien, ejemplo, sí, sí, entiendo. ayer hubo reunión en la FACU de jefes de departamentos, de secretario y todo, y bueno, y ahora en otra etapa se van a pedir evidencias. Por ejemplo, trabajos prácticos, exámenes, ¿sí? Resultados de esos exámenes parciales, finales. Entonces, nosotros tenemos, o algún instrumento que se aplique. Entonces, no tenemos que tratar de cumplir nada más, sino que tenemos que tratar de ver, de posicionarnos primero en este enfoque y ver cómo podemos a lo mejor adaptar lo que tenemos o directamente no adaptarlo, sino que muchas veces, yo por ejemplo trabajaba con un docente de legislación. Y yo leía la planificación y yo lo escuchaba a él lo que me decía cuando nos encontrábamos los miércoles. Le digo, pero eso no está en la planificación. Ah, porque nunca lo pusimos, pero lo hacemos. No. Y ese saber hacer y ese saber ser, a lo mejor se consideraban y no se ponían. ¿Está? Bueno, avanzo, así ya terminamos. Este es otro ejemplo. Y para el segundo entregable, eso es todo lo del primer entregable. Y el segundo entregable hay que trabajar con la cuestión de la metodología de enseñanza, estrategias y actividades de aprendizaje. Estos son todos indicadores que después yo se los dejo para que ustedes se autoevalúen. Voy a pasar a ejemplos. Ejemplos para esta coherencia o esta alineación que tiene que haber. Si yo digo, voy a trabajar con una enseñanza basada en competencias, que es lo que estamos, este es el enfoque, y bueno, las estrategias de enseñanza que yo tengo que plantear y tiene que ser la realización de proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de caso, aprendizaje utilizando las TIC, investigación con tutoría. Estas son las 5 fundamentales para como estrategia de enseñanza. Hay otra que está en la otra diapositiva. ¿Y cuáles son las actividades formativas para cada una de ellas? Entonces, actividades formativas que son las que va a hacer el alumno, y si yo voy a trabajar con el aprendizaje basado en proyectos, y yo le voy a poner actividades que los lleve a la planeación de etapas de un proyecto sabrán ustedes mejor, de ejecución de ese proyecto, actividades que lleven a a la socialización del producto alcanzado. Si trabajo con un estudio de caso y lo voy a llevar a que aprenda a hacer la presentación de un caso problema, que haga el análisis de ese caso,
que lo aprenda, darle actividades como para que aprenda a hacer el abordaje y para que pueda elaborar conclusiones. ¿Sí? Estos son ejemplos que les puse para que, importante, se debe mencionar alguna relación con los resultados de aprendizaje. También volvemos otra vez, esta estrategia de antes de establecer esta estrategia de enseñanza, yo tengo los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Una consulta, Lucía, en el anterior. Eso, yo en las planificaciones de sílabus tenemos, ahí sería lo que es resultado de aprendizaje, mediación pedagógica y Exactamente, mediación criterios. pedagógica. Eso sería como Ahora lo muestro en la tabla, ah, Edgardo. Ahora lo ah. aclaro en la tabla. Ahora lo aclaro en la tabla. Muy buena, atento, muy atento. Este, muy atento. No se me están durmiendo, pero ya termino. Otra, No, no, estamos atentos a lo No, que no, vos no, decís, no, porque está, mucho de lo que vos después se lo sí. recomiendo, por es cierto, lo que estaba diciendo hasta ahora, Lucía, hay muchas cositas de los resultados de aprendizaje y cosas que hay que acotarlo, eh, pero bueno, eso sirve bastante, ¿no? La primera parte, ¿no? Como para es saber un después. proceso, es un proceso de cada docente. Yo puedo Ujú, sí, sí. darle lineamientos, le puedo dar lineamientos generales, recomendaciones, pero después ustedes se tienen que posicionar en su asignatura y analizar y autoevaluar. Otra de las Ajá. estrategias es el aprendizaje invertido, que la actividad formativa es el aula invertida, con actividades no presenciales y presenciales. ¿Por qué puse esta estrategia? Porque está muy de moda. Sí, más que todo fue durante el periodo de la pandemia que se trabajó bastante entre actividades asincrónicas y actividades sincrónicas. Por eso está este recuadrito que yo lo saqué de un libro viejo. Fíjense que antes de que tuviéramos la pandemia ya se estaba hablando de la cuestión del aula invertida, del aprendizaje invertido. Y bueno, acá tenemos que pensar en esta actividad formativa, digo, bueno, ¿cuáles son las actividades presenciales? Presenciales va a ser utilizando lo que trae de las actividades no presenciales, haciendo una demostración o una aplicación en clase con todo lo que vio, o haciendo un experimento. ¿Sí? A través de juego, a través de algo concreto que forme, o la resolución de ejercitaciones o de resolución de problemas. Y en las actividades no presenciales, en el aula invertida, nosotros le tenemos que dar actividades de que lleve a la cuestión de exploración de conceptos, porque le vamos a decir, acá miren esto y traten de analizar determinados conceptos porque estos son los que vamos a utilizar para las demostraciones entonces y después crear significado. Crear significado es hacer a lo mejor cuando le damos que mire un video y le damos, por ejemplo, ahora hay posibilidades hay aplicaciones que me permiten a lo mejor intervenir un video y agregar entre medio del video un video de YouTube, por ejemplo, agregar entre medio del video alguna actividad interactiva. ¿Sí? Alguna pregunta, que le pregunte, qué sé yo, por sí o por no, un verdadero o falso o algo. ¿Vieron cómo hacen en los programas de televisión? Yo no sé, pero hay determinados canales de televisión, ¿sí? Que entre medio que van dando determinados programas, entre medio de las tandas publicitaria, van tirando al costado como una actividad interactiva de que tienen que señalar alguna respuesta correcta y después brinda la retroalimentación de esa respuesta. Bueno, ese tipo de cuestiones para que lo haga fuera del ámbito de la escuela, de la facu, y después en la facultad hacer las actividades más concretas que se necesita de interactuar, de trabajar en equipo,
de que el docente esté asistiendo, guiando en alguna actividad que se proponga en clase, que solo no tendría esa guía para hacerlo. Bueno, y acá, esta es una, antes de pasar a la tabla que tenemos en nuestra facultad, yo puse esta otra tabla que es para organizar esta cuestión de esta alineación que tiene que haber. Esta es una que mostró en el primer encuentro Patricia Cáceres, que es de alguna otra facultad, que está buena, está completa, ustedes pueden tomarla o no, pero está el resultado de aprendizaje, la unidad temática, actividades formativas dentro del aula y fuera del aula, estrategias de enseñanza, el tiempo presencial y no presencial, dentro del aula, fuera, y la evaluación. La evaluación con el tipo de evaluación, los indicadores de logro y las técnicas que se utilizan. ¿Está? Esta es una forma. Nosotros acá en la regional la hacemos más fácil, es más sencilla y tenemos una primera columna con los resultados de aprendizaje, otra segunda columna con los criterios de evaluación, que los criterios de evaluación también tienen su historia, la redacción. Porque la redacción de los criterios de evaluación, eso yo me voy a detallar más, no importa por ahora, porque lo vamos a ver la semana que viene cuando yo abra la última unidad, ¿sí? La mediación pedagógica, que es lo que estamos diciendo ahora, que acá en esta mediación pedagógica incluye las estrategias y las actividades formativas. Entonces ustedes tienen que ir poniendo también para cada resultado de aprendizaje cuál es la estrategia de enseñanza y cuáles son las actividades formativas. Los saberes que están involucrados para ese resultado de aprendizaje y los tiempos. Acá una cuestión importante, muy, muy importante, es que el total de horas entre presenciales y no presenciales tiene que dar el total de horas reloj que establece el diseño curricular. No es que ustedes van a poner 120 horas reloj como las horas presenciales, más otra tanda de horas no presenciales. No. Si ustedes deciden que hay horas no presenciales, tienen que estar dentro de la carga horaria total. Esa es una novedad, Lucía, para mí. Exacto. Porque yo pensé, yo tenía 96 horas y por ahí, ahora lo había borrado esa columna, ¿te acordás que dije? Pero bueno, ahora la voy a poner a volver. Pero esa, la de tiempo, yo tomaba como horas presenciales, cuando sumo quería llegar a las 96, porque pensé que las no presenciales era lo que hacían los chicos en su casa o cosas así. Sí, yo igual, yo también pensaba igual. Las no presenciales, ¿cuáles van a ser? ¿Cuándo se van a hacer? Por ejemplo, si yo trabajo con el aula invertida, si yo digo que mi estrategia de enseñanza es el aprendizaje invertido y como actividad aplico el aula invertida, yo voy a tener que plantear tiempos de trabajo en la casa de esos alumnos. No es el tiempo que él se tiene que sentar a estudiar, sino es el tiempo que se tiene que dedicar a hacer algo que podría estar hecho en clase y que no se hace en clase. Porque una cosa sería que ustedes le dicen, miren tal video en sus casas, y después en la clase siguiente lo muestran al video y lo trabajan. Dieron esa actividad, pero esa no la tienen que considerar como no presencial, porque después lo repiten en clase. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros le damos un trabajo práctico que tiene que hacer, o un trabajo de laboratorio, o alguna cuestión de que tienen que hacer alguna visita, o tienen que ir a una charla con algún experto, esas las pueden considerar como horas no presenciales. Pero, ahora me estoy por anotar eso, que se lo voy a subir porque no está, me parece que no está como un documento. Hay un documento de la Secretaría Académica de Rectorado
donde habla de esta cuestión de las horas presenciales y no presenciales en carreras presenciales. Estas horas no presenciales no tienen que pasar, no ser más de un 29, 25, pongámosle con holgura, un 25% del total. ¿Por qué? Porque ya la asignatura dejaría de ser presencial y pasaría a ser a distancia, y que no lo es. Entonces, inclusive esto lo hemos charlado un montón de veces en Secretaría Académica con esta cuestión de indicar esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo 96 horas, supongamos, y yo después le doy como 40 de no presenciales o 30 de no presenciales, y digo, bueno, si esta materia da 30 de no presenciales, la otra da 50, la otra da 20, la otra da 500, el tiempo que le lleva al alumno a hacer la carrera es el doble o el triple debido a toda esa carga horaria que se le adiciona al estudiante. Entonces, en esta planificación también hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, ¿Está? gracias Lucía por la aclaración, la verdad que no está bueno para Voy a tener subir Gracias. ese documento. Y nada, Bueno, ahí terminó todo, porque todo lo que es evaluación lo voy a hablar, lo voy a charlar en un próximo encuentro que tengamos, que ya tengamos bien esto visto, planteado, los resultados de aprendizaje, la meta, todo, que lo tengamos claro, cuestión de decir, bueno, ahora yo planteé este resultado de aprendizaje, yo planteé esta actividad, esta estrategia y esta actividad formativa, bueno, ¿cómo armo el sistema de evaluación? Que ese sistema de evaluación me gustó mucho, yo en tu sílabo, en tu planificación, vos tenés, que yo te agregué, creo que algo de los instrumentos de evaluación, después fíjate, Edgardo, porque yo cuando digo, yo digo, el sistema de evaluación no tiene que ser solamente los parciales, ¿sí? Porque el resultado, porque si no estaríamos trabajando no con una evaluación formativa, ¿sí? Estaríamos trabajando con directamente una sumativa que nos interesa el producto final, el resultado final, lo último, el parcial, ¿está? Y no toda la cuestión del trabajo. Entonces, cuando sí, armemos y hablemos de... continuaríamos con el viejo paradigma. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando hablemos después, en el próximo encuentro, en el último de cierre, que hablemos de evaluación, yo les voy a estar en evaluación, ustedes tienen que pensar cómo evaluar el resultado de aprendizaje y no solamente a través de un parcial. ¿Sí? Entonces, ustedes generalmente ponen listado de trabajos prácticos. Bueno, estos trabajos prácticos tienen que formar parte de este sistema de evaluación, alineado al resultado de aprendizaje. Entonces, en la planificación no tiene que estar listado de trabajo práctico TP1 tal, TP2 tal, TPT tal, un listado que el título lo dice, pero yo cada vez que leo una planificación le digo, bueno, decime este TP, todos estos TP 9, 10, 5, 4 que hago, ¿con qué resultado de aprendizaje está vinculado? Entonces, automáticamente entra en esa mediación pedagógica, porque viene a ser el trabajo práctico algo que estamos trabajando en proceso, y después como evaluación. Entonces, eso es una de las cuestiones de armado de cuáles van a ser todos mis instrumentos para recoger evidencia. El trabajo práctico es un instrumento de evaluación para recoger evidencia. Un cuestionario que yo planteé, un multiple choice que planteé en una clase,
es un instrumento para recoger evidencia, un parcial es un instrumento para que recoja. Pero por otro lado, va a haber otros tipos de instrumentos que son para analizar esos resultados que obtuvo en el cuestionario, en el trabajo práctico, en el parcial, que pueden ser listas de valoración, listas de cotejo, rúbricas, pero cuando ustedes ponen muchas veces instrumentos de evaluación y ponen rúbrica, no es solamente todo por rúbrica. Todo es imposible. Yo ya eso lo repito en todas las charlas que doy. Imposible evaluar todas las evidencias con una rúbrica. ¿Sí? Pueden preparar rúbricas, por ejemplo, para un parcial pueden plantear tranquilamente una lista de valoración, una lista de cotejo, donde uno después pueda ver una evidencia de, en relación a ese resultado de aprendizaje, cómo fue el logro de cada uno, en qué nivel con esa lista de valoración. Va a haber muchos ejemplos en la unidad. Pero quiero adelantarme a esa cuestión porque es lo que siempre veo de que cuando ponen instrumentos de evaluación y ponen por rúbrica. No, la rúbrica me va a permitir valorar una evidencia, un dato, pero un dato de una evaluación, de una evaluación concreta que hizo, ¿sí? Una instancia de evaluación, un cuestionario, un trabajo práctico, un caso, un estudio de caso, plantearle un estudio de caso y que sea una instancia de evaluación. Entonces, el alumno se le plantea el estudio de caso, entonces él va a analizar, va a identificarlo, va a tratar de interpretarlo, va a tratar de analizarlo, va a tratar de elaborar algo, y bueno, después nosotros tenemos que hacer con esa evidencia que hace el alumno, armar un instrumento para corregirlo, valorarlo. No quería decir la palabra corregirlo, ¿está? Y nada, Sí, a mí me queda una pregunta. sí. Eh, en los trabajos que damos en campus, por ejemplo, yo les doy un trabajo para hacer de investigación y después lo suben al campus, ¿no? Y yo lo corrijo en el campus. Ellos tienen que armar toda una investigación y un informe. ¿Eso se considera dentro de esas horas? ¿Se consideran también entonces? Y si vos considerás que son tiempos que a ellos les lleva muy, porque en sí no es el trabajo en el campus, es la investigación En la que tienen que hacer. investigación que se hizo para armar el Claro, trabajo, exacto. O sea que también lo exactamente. tendría que considerar, porque yo después pongo en la planificación que uso el Claro, campus y que hay un trabajo que se hace mediante el campus. claro. Entonces, si no considero esas horas, no me quedaría entonces trazable con el horario general de la materia, total de la materia. Claro, claro, porque si a vos eso, que también inclusive es una flexibilidad que hay para decir, bueno, nosotros tenemos 5 horas semanales, ¿te das cuenta? 5 horas semanales en Sí, sí. cátedra en la semana y podemos una semana, 4 horas de clase presencial, 6 horas de clase presencial. Las dos, ellos deben acreditar luego con ese trabajo de investigación, con ese trabajo práctico que a lo mejor tienen que hacer, o con una visita y dar cuenta de hacer a lo mejor algún relevamiento, yo siempre digo, cuando hacen una visita, tráeme foto que estuviste, porque no solamente el informe, ¿está? Eh, entonces, no es tan, no es que toda una semana no vaya a ser no van a dar clase. Por eso vuelvo a repetir, está reglamentado esas horas no presenciales que se incluyan dentro está reglamentado que no tiene que superar un determinado porcentaje. Yo lo voy a subir a ese documento. Es un documento de rectorado nuestro, ¿sí? De UTN, está en vigencia, es nuevo. Entonces, bueno,
Y ahí usted está como respaldo en esta cuestión de lo que le estoy diciendo. Perfecto, Sí, perfecto, se entiende. sí, Lucía, gracias, porque realmente ahí me doy cuenta que tenía un problema importantísimo con el tema de las horas no presenciales. Claro. Realmente lo desconocía, a lo de la regulación, sí conocía lo del que no podían exceder un 25%, un cierto porcentaje, porque si no, la carrera de presencial se transforma virtual y estamos hablando de otra carrera, digamos, no de las carreras que nosotros estamos brindando en la facultad. Pero el tema de contabilizar o de diagramar una planificación, un sílabo, teniendo en cuenta esas horas no presenciales, descontando horas presenciales, porque si no, no me daban las cuentas, porque yo decía, bueno, nosotros Exactamente. tenemos 5 horas y no presenciales, haciendo las cuentas, una Lo hora que más. Entonces sí, me daba 6 horas. bueno, lo que Entonces, sí tiene que estar bien definido en esa tablita donde estaba la mediación pedagógica. Si ustedes dicen, por ejemplo, sobre un total de 12 horas cátedra que van a trabajar con un determinado resultado de aprendizaje, ponen 10 horas presenciales y 2 no presenciales o 3 no presenciales. En esa columna de mediación pedagógica tienen que indicar como actividad formativa no presencial tal cosa. Y bien, ahí queda fundamentado, ahí queda registrado. ¿Me entienden? De que ustedes las actividades no, esas horas no presenciales, las están llevando a una cuestión que no es que sean horas para que el alumno estudie, no son horas para que el alumno practique lo que nosotros le hemos enseñado, son horas para hacer un trabajo otra cosa, claro. adicional, una actividad adicional que después va a ser reutilizado en clase, pero no volviéndolo a dar, sino a partir de lo que se produzca fuera de clase. Bien, perfecto, clarísimo. Ahora sí, me quedó claro. Sí, sí, ahora yo también tengo más ¿Eh? claro un montón de Bueno, Hoy, cosas. hoy, hoy podés faltar, Débora, a clase porque total No, ya hicieron la actividad. no, no, tengo que dar clase, tengo que dar clase. Lo eh, interpretó por ese lado, Débora, no va, hoy no va. Bueno, No, pobres, que si sumo todas las horas me parece que me paso, me parece que ya hice que se pasaron un montón de horas. Menos mal que claro, uno no lo escuchaba. No Graciela, le, ese es el tema, no le ese es diga el tema. nada de esto a Eh, los chicos, porque si no. claro. que mal aplicado en Graciela, realidad genera el efecto contrario. O sea, se suman a las horas presenciales, se suma más actividad y claro, vos sumás todas las horas y te dan 2 cátedras, tenés 2 por 1. Eso exactamente. Y si multiplicado por todas las 9 materias, asignaturas hacen lo mismo, si todas las olvidate, asignaturas hacen lo mismo, en vez de 8 llevarle años. 5 años al alumno, le lleva 10 años. Claro, claro, perfecto. Además, este enfoque está apuntando a la cuestión que estas actividades que hagamos no presenciales, al saber hacer, que hay muchas cuestiones que a lo mejor son que en clase a lo mejor no se puedan, por ejemplo, una investigación de que busque que mandarlo a hablar con un experto, mandarlo a lo mejor a hacer una investigación específica de algo en un laboratorio, lo que sea, ¿sí? Bueno, eh, esa actividad tiene que dar cuenta después, tiene que estar bien pautada, bien elaborada, para que después muestre evidencia, porque acá este enfoque es mostrar evidencia de ese desempeño para poder ver el logro, el alcance de ese logro. ¿Está? Y, Algo que y me el- parece que me va a servir, Lucía, es esa tabla que vos mostraste hace rato, donde está todo bien detalladito. Me parece que me voy a orientar mucho si hago esa tabla, aunque sea para mí, para ir exacto. relacionando los resultados de Yo aprendizaje ya con lo todo. subí, yo ya lo subí, a este PowerPoint ya lo tengo subido. Lo que voy a subir ahora nuevo es la grabación esta, porque hay una grabación con el docente que estuve ayer y ahora hago esta otra grabación porque siempre uno dice alguna cosa más, ustedes preguntan algo más y bueno,
pero el material con que trabajé ayer y hoy es el mismo. Ya está. Lo que voy a subir es ese texto de orientación, que yo les digo que ahí habla orientaciones sobre esta carga horaria no presencial en carreras presenciales. Bueno, bien, ¿Ah? bien. Y Bueno, cortad el video las acotaciones sobre que dale, Débora espera. no quiere ir a clase.